maestro en Derecho por la UNAM. Actualmente cursa el doctorado, especialidades en Derecho Penal, Constitucional y Justicia Electoral. Ha sido asesor de la Presidencia del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, asesor de la Comisión de Puntos Constitucionales y secretario técnico de la Comisión de Desarrollo Económico en el Congreso del Estado de Morelos. Tiene 2 publicaciones en materia electoral. Actualmente, presidente consejero del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, IMIPE. Él es Marco Antonio Alvear Sánchez. Pues muy buenas tardes, gracias por seguir con nosotros. Hoy la verdad es que me da muchísimo gusto recibir a un gran amigo. Nos conocimos en la 53ª legislatura, un profesional del derecho, un cuate que sabe muchísimo, a mi querido amigo Marco Alvear. Bienvenido, querido amigo, consejero presidente del IMIPE y además una persona que, como lo dije, eres un profesional del derecho. Me encantaba platicar contigo porque tú eras de los asesores que sí sabías derecho, ¿no? Ahí en el Congreso, y que nos ilustrabas muy bien. Y qué gusto ahora poder platicar contigo en tu faceta de comisionado. No, muchas gracias como siempre, Paco. Yo muy contento de estar contigo, tu auditorio. La verdad es que, pues, agradezco las palabras de la presentación, la introducción, pero no, yo te agradezco como siempre la amistad, el cariño y el afecto. Yo muy contento de estar esta tarde contigo. Marco, la llegada al IMIPE tuya, del doctor Yáñez, fue un tanto controvertida, ¿no? Tuvieron que ganarlo jurídicamente, no fue fácil. Pero cuando llegaste al IMIPE, ¿cómo lo encontraste? Fíjate que después de ese proceso, casi 2 años, 7 meses de juicios, un tribunal colegiado pues ordena la reinstalación de tu servidor y del doctor Yáñez. Justo llegamos en un momento muy complejo a un órgano constitucional autónomo que presentaba ya de entrada una complejidad. Como ustedes saben, ese proceso al que me estoy refiriendo, pues estuvo trabajando sin tener un pleno, digamos, como lo establece la Constitución del Estado de Morelos, y esto impedía, entre otras cosas, que se pudieran resolver una cantidad de asuntos importantes hacia el interior. Es decir, nada más había, para que ustedes tengan una idea, de 5 comisionados que establece la Constitución, solamente había 1. Entonces, te imaginas, no se podrían llevar asuntos al pleno porque evidentemente no estaban dadas las condiciones. Nos encontramos en un proceso muy complejo porque, pues, evidentemente había una especie de resistencias de quienes estuvieron antes, que nos antecedieron en el cargo, y pues generamos unas condiciones totalmente distintas a la llegada del doctor y la mía. De entrada, decirte que una vez que llegamos, asumimos la responsabilidad en la presidencia, tuvimos que tomar una serie de determinaciones, sobre todo al interior del instituto, y pues posteriormente la legislatura, que también acaba de concluir, designa a 2 nuevos comisionados, a 3, pero formalmente a 2, y ya tenemos, digamos, un pleno a modo, que es acorde como lo establece la Constitución, y justo esto nos ha permitido ir resolviendo una serie de temas que veníamos, pues de alguna manera no resolviendo, no porque no hubiera el ánimo ni la voluntad, sino porque no estaban las condiciones dadas. Comentarles que muchos de los asuntos, dada no la integración correcta del órgano, pues fueron atraídos por el INAI, su facultad de atracción. Nos auxilió, vaya, un reconocimiento también al INAI porque estuvo en ese proceso tan complejo resolviendo una buena cantidad de solicitudes de acceso a la información, de recursos, por supuesto, también de denuncias, y justo cuando llegamos, pues con esta nueva integración hicimos, digamos, una reingeniería administrativa, una reingeniería también jurisdiccional, es decir, con los 5 ahora sí tenemos. Cada uno de los comisionados tiene una ponencia y entonces ahora hicimos una carga tanto del rezago que se tenía, porque traíamos un rezago aproximadamente de 2,000 asuntos para que se dé. ¿Y ya se batió? Sí, fíjate que con todo gusto estamos ya prácticamente a más del 50%. Bien. De 2,000 que nos encontramos, tenemos prácticamente alrededor de 1,000 asuntos ya y nos estamos distribuyendo esa carga junto con lo que todos los días llega, y entonces en todas las sesiones, por ejemplo, en unos minutos más tendremos una de estas sesiones, desahogamos una buena cantidad de asuntos que no habían sido resueltos, que estaban en el rezago, y los que están ingresando, pues conforme vamos avanzando, Paco. Oye, Marco, ustedes como organismo, para quien no lo sabe, revisan los temas de transparencia dentro de las instituciones públicas. Yo recuerdo cuando era presidente de Nueva Alianza, híjoles, cada mes o bimestre que llegaban nuestras evaluaciones de transparencia, era de ponernos nerviosos. Ojalá nos vaya bien, casi siempre nos fue bien, gracias a Dios. ¿Quiénes son los entes a los que más les piden solicitudes de transparencia? Fíjate que de entrada decirte que son 183 sujetos obligados en el Estado de Morelos. Todos aquellos entes, todos aquellos sujetos que reciban recursos públicos son sujetos de la transparencia y de la rendición de cuentas. Tenemos partidos políticos, tenemos sindicatos,
evidentemente todas las dependencias de gobierno. ¿Quiénes son? Yo te diría que pues en buena medida quienes más, digamos, son más recurrentes en el tema de las solicitudes de información, pues son los ayuntamientos, el tema de las nóminas, el tema de los salarios de los funcionarios. Y justo hace unos días comentaba con algunos compañeros, terminamos, a propósito, ustedes saben, el 1 de enero pues asumen la responsabilidad nuevas autoridades a nivel municipal. Pues nosotros desde el IMIPE ya iniciamos una capacitación pues prácticamente con los 36. Poderte decir que ya tanto los indígenas, que además presentan una complejidad, pues ya se acercaron, ya tuvimos esta primera capacitación. Como tú sabes, Paco, migramos, tú conocías muy bien la plataforma anterior, el Infomex. Sí. Ahora hemos mutado, hemos estado haciendo un proceso de transición hacia la nueva plataforma, que es el CISAI 2.0, que es una plataforma más amigable con el usuario. Lo puedes hacer incluso desde un teléfono inteligente y tener incluso una respuesta casi en tiempo real, dependiendo la pregunta. Pero evidentemente esto le ha facilitado mucho el acceso a los ciudadanos en el país. Como todo proceso de implementación de nuevas plataformas presenta acierto, error, y hemos avanzado, pero también en algunos casos hemos retrocedido. Y comentarte que efectivamente ahora estas nuevas herramientas tecnológicas nos permiten estar, digamos, más cerca con los ciudadanos, y esto nos ayuda en primer lugar a nosotros a algo que yo siempre he tratado de exaltar, que es tenemos que tratar de construir ciudadanía en un entorno cada vez más complejo como en el que actualmente vivimos en este país. Y justo el acceso a la información y estas herramientas tecnológicas permiten que los ciudadanos puedan acceder de manera más sencilla, más fácil a este tipo de información que muchas veces, pues a veces lo comentaba ayer en un evento de Cuautla con el INAI, a veces los ciudadanos no saben preguntar. O a veces no saben a quién dirigir esa pregunta o qué ventanilla tocar. Y justo aprovecho también el espacio con el plan DAI que estamos llevando a los distintos municipios del estado de Morelos. Ayer estuvimos en Cuautla, la semana pasada estuvimos en Cuernavaca, vamos a ir a Zapata, vamos a estar en Temisco, vamos a estar en Jojutla. De lo que se trata es de llegar a los ciudadanos para que los ciudadanos puedan utilizar esta herramienta y puedan entonces tener, digamos, respuestas a inquietudes, a preocupaciones de lo que ocurre en sus colonias, en sus comunidades. Ayer me dio mucho gusto que nos acompañaran integrantes de la comunidad LGTBIQ y más, y qué interesante porque ellos nos hacían preguntas, o van a hacer preguntas, para ver qué pasó con la clínica que tendría que ya estar instalada por parte de los servicios de salud del estado de Morelos, ¿no? Para atender a ese grupo vulnerable. Y justo fíjate que ese es uno de los ejemplos. Podríamos también hablar de derecho a la salud, de derecho a la educación, del derecho al trabajo. Muchas de las veces, por ejemplo, los ciudadanos no conocen, por ejemplo, en materia educativa, si hay becas que esté otorgando el gobierno federal, un programa. No sabe a quién recurrir. Sí, claro. Probablemente también no sepa que hay un programa igual o en menor medida por parte del gobierno del estado o a veces hasta con los ayuntamientos. Entonces, justo lo que nosotros estamos haciendo en el IMIPE a través de este acercamiento con los ciudadanos es decirles, ¿cuál es tu caso real? Esto es lo que tenemos, solamente hay que saber preguntar, y eso nos ha permitido tener casos de éxito. Y mira qué interesante, porque justo esto permite que los ciudadanos primero sepan, insisto, en qué ventanilla tocar, qué respuesta obtener, y ver de qué manera estas preguntas de alguna manera se convierten en hechos palpables que reciban un beneficio por parte del gobierno, de las autoridades, para con los ciudadanos. No sabes qué contento estoy con esa parte, porque creo que justo es parte del compromiso que tenemos en el instituto de socializar el derecho de acceso a la información, y creo que lo estamos logrando ya con esta nueva integración. Y lo que ha avanzado, porque antes teníamos como que, o al menos yo todavía lo traigo en la cabeza, el tema de que, yo quiero saber cuánto se gastaron en viáticos, cuánto se gasta en viáticos el Cuau, por ejemplo, como gobernador, y tengo derecho a preguntarlo, ¿no? Y ustedes, a su vez, dirigir mi información. Pero ahora ya cambian, le dan una nueva dimensión al tema de la transparencia. Y te quiero hacer una pregunta aquí. A ver, la transparencia es una conquista democrática. Esto es algo que no existía cuando yo estudiaba la carrera, no existía. No, la carrera sí. Cuando yo estudiaba la prepa, no existía. Es una gran conquista de los ciudadanos. Pero también hay opiniones, hay voces que dicen que la transparencia también abrió la caja de Pandora, porque antes a lo mejor no se daban los escándalos que se dan hoy gracias a la transparencia, pero que también hay personas que han hecho un abuso de su capacidad de preguntar. Tú decías, no saben preguntar, hay quien ha abusado de su capacidad de preguntar.
Y tú sabes que me refiero muchas veces a miembros de la prensa que lo hacen con toda la buena intención y de armar una investigación, pero también por otro lado con el objetivo de ponerle el dedo a alguien, ¿no? ¿Qué opinas de eso? Fíjate que efectivamente lo que tratamos es que se abra cada vez el abanico para que no nada más sea en este grupo, por ejemplo, que acabas de referir, porque comúnmente hay investigadores, hay reporteros que, como tú lo acabas de señalar, realizan un cierto tipo de investigaciones. Sí hemos encontrado, por ejemplo, uno de nuestros principales clientes, a quien le mando un saludo, a Roberto Salinas, es Morelos Rinde Cuentas, por ejemplo. Ellos, hay que decir, hacen una gran Muy investigación, buen trabajo, mis respetos. Y no sabes, la verdad es que justo se agradece que ellos estén en contacto permanente. Muchos sujetos obligados participan de manera constante. Yo decirte más bien que nosotros estamos muy contentos y que tratamos siempre de dar puntual respuesta a cada una de las solicitudes, pero yo más bien quisiera enfocarme, y aprovechando tu pregunta, es la importancia que cobran en este particular momento los órganos constitucionales autónomos en un país en donde, por ejemplo, nada más para que te des una idea, en donde el titular del Poder Ejecutivo a nivel federal, por ejemplo, le dice al Legislativo que no le cambie ni un punto ni una coma a las iniciativas. Imagínate. En donde, por ejemplo, el Ejecutivo pareciera que hoy tiene el control del Poder Judicial. Pareciera. Incluso, para muestra hay un botón, veamos las últimas designaciones en el caso de los ministros que seguramente tendrán que pronunciarse sobre ciertos temas. Y sobre todo, por ejemplo, cuando hay decretos a nivel federal que prohíben o que generan el tema de obras prioritarias para este gobierno, tratándolas como de seguridad nacional. Y justo es donde cobra vital importancia a los órganos constitucionales autónomos, porque son, perdón que lo diga así literal, son en quien recaen los llamados pesos y contrapesos, que como tú atinadamente lo decías, en democracia son fundamentales. Sí. No podríamos entender a la democracia sin transparencia, no podríamos entender a la democracia sin rendición de cuentas. Entonces justo creo que hoy vivimos un momento muy complejo, los órganos constitucionales autónomos. Hay un acoso hacia los órganos constitucionales autónomos. Se pretende desaparecer a través de una reforma administrativa, por ejemplo, al INAI. Al INAI. Para que entonces dependa de la Secretaría de la Función Pública. Es decir, vamos a generar una especie de retroceso hacia los años 70, hacia los... tú y yo somos chavorrucos, yo te diría más bien hacia aquellas viejas prácticas autoritarias del régimen hegemónico priista. Y justo creo que estamos volviendo, y eso sería francamente un retroceso cuando se han tenido grandes logros, como tú lo decías. El instituto hoy cumple la mayoría de edad este año. En agosto cumplimos 18 años. Sí. Y eso es motivo también de orgullo de esta nueva integración, porque justo lo que queremos es llevar a este órgano constitucional autónomo, como en un principio lo fue, como un referente a nivel nacional. Y yo te decía eso porque creo que hoy, incluso para un tema de presupuesto que yo ya platiqué con los señores diputados y diputadas de la actual legislatura, les hacía énfasis en la importancia. ¿Qué presupuesto tienen? Mira, tengo ahorita un presupuesto de 18 millones, nada más, que no ha crecido, fíjate, no ha crecido en los últimos 5 años. Tenemos un problema, como tú lo sabes, de pago de seguridad social con los trabajadores. Tengo un tema de pago de impuestos pendiente, retención completa. Como ustedes saben, ahora con las reformas que se han aprobado recientemente, pues son delitos. Ya se plantearon como tal en el presupuesto. Recientemente, el día lunes 21 de noviembre, en el Diario Oficial de la Federación se publicó un tema que preocupa bastante, sobre todo en este tema de las retenciones a las aportaciones a la seguridad social. Ahora son consideradas, según el Diario Oficial de la Federación y este decreto, faltas administrativas graves. Okay. Entonces, yo estoy seguro, como ya ocurrió en algún momento con otros órganos como el Poder Judicial, recientemente acabamos de ver una controversia que va a generar, o ya está generando, que se modifique considerablemente el presupuesto del Estado. Yo considero que justo este es el precedente que va a permitir en algún momento, si es que el presupuesto no viene con la propuesta que nosotros hacemos, que es un presupuesto, insisto, muy responsable, pues seguramente exploraremos esa posibilidad jurídica para poder entonces acudir a tribunales y entonces pues encontrar un presupuesto que permita primero que este instituto camine y que pueda cumplir con su cometido, que es precisamente el de garantizar el acceso a derecho a la información. Es que yo creo que los órganos constitucionales, para quienes nos ven, cumplen una función que es el contrapeso, lo decías perfecto, al poder. No estamos sometidos, es el área que vigila lo que tiene que vigilar el poder. Transparencia, IMIPE, elecciones, INPEPAC, me refiero a lo local, derechos humanos, por poner los tres más emblemáticos. Ahora Fiscalía en el tema de Procuración de Justicia y que no esté a merced del gobierno en turno.
Y creo que deberían de tener un presupuesto autónomo también, porque los órganos autónomos no son plenamente autónomos si no tienen autonomía presupuestal. Qué bueno que lo dices, porque fíjate, qué bueno, la Fiscalía es un Sí. muy buen ejemplo. La Fiscalía ya viene etiquetada con un porcentaje Sí. del presupuesto. Nosotros quisiéramos llegar a esa propuesta legislativa. Entendemos que las necesidades son muchas, que la cobija, dicen los políticos, es muy pequeña. Y entonces, evidentemente, nosotros lo que buscamos es que el presupuesto que se vaya a considerar para este año, pues nos permita pues tener, si quieren cubrir las necesidades básicas. Como te decía, llegan 2 nuevos comisionados, se requieren pues 2 nuevas ponencias, por Sí. ejemplo, ¿no? Entonces, contratar a personal suficiente para que pueda desahogar las tareas que tiene cada uno de estos comisionados. Y fíjate que ha sido un caso muy interesante porque lo acabas de comentar tú, esto me pareció importante y lo quiero destacar del comentario que acabas de hacer. Efectivamente, además de ser los llamados pesos y contrapesos, y salimos, digamos, de la clásica división de poderes que manejaban los grandes teóricos del Estado, Montesquieu, Bodino, Maquiavelo, el que tú me digas, siempre estuvieron a favor de esto. Escapamos precisamente a ese ámbito del poder, pero lo más interesante es que justo ahora pues tenemos nuevas atribuciones, nuevas obligaciones, se nos carga más el trabajo y solamente voy a citar 2 temas. Uno muy importante, sobre todo porque ya estamos en los procesos de entrega-recepción. Como tú sabes, Paco, como sabe el auditorio, a nivel federal se aprobó una ley general de archivos, una ley marco. Y en el Estado de Morelos tenemos que hacer lo propio. Ya. En primer lugar, creo que ya están los diputados con un dictamen para poder emitir una ley de archivos para el Estado de Morelos. Esto va a facilitar los procesos de transición, no nada más los procesos de entrega-recepción, sino quienes han estado en la administración pública a nivel municipal, por ejemplo, saben, conocen que muchas de las ocasiones la información desaparece, simplemente se la llevan. Y justo esta ley de archivos, para el caso del Estado de Morelos, va a generar, entre otras cosas, memoria histórica, que es importante en los ayuntamientos, y además tener un archivo acorde. Fíjate que hace unos días tuve oportunidad de visitar, hacer un reconocimiento al CEAGUA, y me llevé una muy grata sorpresa. Tienen lo que llaman un archivo espejo. Tienen un archivo, digamos, tradicional como lo conocemos, pero también lo tienen de manera electrónica. Cuando tú vas a solicitar una información, en 3 minutos tienes la información en tus manos. Qué padre, ¿no? Oye, ojalá estuvieran así todos los archivos del Estado de Morelos. En el Congreso del Estado no hay archivo. No, fíjate que increíble. Fíjate que bueno, no hay ni placas de mi legislatura. Bueno, fíjate, perdón, aprovecho el comentario porque justo en la comparecencia que les hacía yo a los señores diputados les decía que si tú vas a otras legislaturas de otras entidades federativas, voy a poner un ejemplo. La que sea. Guanajuato. Sí. Ahí sí hay un espacio en el espacio legislativo en donde tiene un archivo. Y ahí está la memoria histórica de ese Congreso del Estado de Guanajuato. Entonces, fíjate qué interesante. Y nosotros en este Congreso, que además es una sede nueva, no cuenta con un edificio para el archivo. Y la atenta sugerencia, la atenta recomendación para los señores diputados es que precisamente puedan tener un archivo y se evitarían una serie de conflictos y de problemas como no tienes idea. No, bueno, de entrada es ridículo que el Poder Legislativo no tenga archivo. Y después, evidentemente, los problemas que se deben de evitar. Mi querido consejero, estamos llegando al final. El tiempo se me pasa muy rápido porque contigo es un bagaje de conocimientos y de temas importantísimos, sobre todo en los temas de transparencia. Cerrar contigo nada más con un tema. ¿Cómo sentiste a los diputados? ¿Sí crees que vaya a tener más presupuesto el IMIPE? Porque me parece importante. Sí, mira, nada más de la otra obligación que ahora tengo como responsabilidad de tutelar y que también esto va a generar otra mayor necesidad es la protección de datos personales. Sí. No sabes qué materia, es un tema súper complejo. Siempre que voy aprovecho el espacio para comentar solamente un ejemplo. ¿Alguien recuerda el tema de las fotomultas en la Ciudad de México? Sí. Si recuerdas, eran las avenidas, las arterias principales, rebasabas la velocidad y un flashazo. Fíjate qué interesante. Y el procedimiento era el siguiente, la multa llegaba a tu domicilio y finalmente ocurrían una serie de procedimientos. Bueno, un amigo, no voy a decir nombres, fue sujeto de este procedimiento, llega la multa a su casa, abre el sobre de la esposa y resulta ser que este amigo venía acompañado. Híjoles, lo cacharon con la novia. Lo que trasciende a veces en la línea tan delgada de lo público y el ambiente privado. Justo el tema de la protección de datos después de la pandemia, en donde, por ejemplo, los niños autorizaron un buen de información a través de las plataformas digitales, toda esa información que están navegando en las redes, muchas veces los padres lo desconocen, literal. Y justo ahora el instituto tiene esta obligación de tutelar la protección de datos personales. Es un derecho fundamental, pero todavía más allá un grave. Decías tú este tema. Ya me echaron más responsabilidades, archivos,
protección de datos personales y el presupuesto que hemos presentado, decía yo, pues creo que no me fue tan mal, creo que sí logré sensibilizar a diputadas y a diputados. Creo que entienden la importancia que tienen los órganos como este para consolidar el tema de la transparencia y de la rendición de cuentas. Voy a citar solamente un ejemplo para que veas qué interesante es. De los 10 presidentes municipales reelectos para este proceso electoral, todos salieron evaluados al 100 en transparencia y rendición de cuentas. Lo que te dice es que la ciudadanía, el mensaje, lo valora, lo aquilata, pero además le concede de nuevamente o premia nuevamente a quien ha hecho bien las cosas. Qué buen dato. Entonces la rendición de cuentas y la transparencia generan esto, confianza en los ciudadanos, y los ciudadanos refrendan esa confianza a través del voto. Y fíjate que hay casos de éxito, podríamos citar el de, por ejemplo, el de amigo presidente municipal de Jojutla, Juan Ángel Torres, pero también está el de caso de Jutepec, por ejemplo, que tienes ahí nuestro amigo, el presidente municipal de Totolapan, también, que es otro ejemplo, Chino de Totolapan. La verdad es Coatlán, con Celso. Fíjate qué interesante, ¿no? Ahí tienes claros ejemplos de que cuando se hacen bien las cosas, cuando se transparenta el manejo de los recursos, la recompensa es esa, la confianza, el refrendo del compromiso que se tiene con la democracia. Y te digo algo, Paco, ojalá y los diputados por lo menos me puedan cumplir y le puedan cumplir a los ciudadanos del Estado de Morelos con un presupuesto que le permita al instituto trabajar, pues como se tiene que trabajar, con las condiciones que nosotros creo que nos merecemos como órgano garante. Por supuesto, mi querido amigo, pues de verdad te agradezco mucho. Qué información más importante. La página en donde pueden acceder los ciudadanos para la plataforma CISAI. Mira, pueden entrar a la plataforma del INIPE. Nosotros tenemos ahí el link que te direcciona de inmediatamente. Acuérdate que es la nueva plataforma nacional de transparencia. Toda la información que llegue ahí, evidentemente, pues prácticamente en tiempo real queda ingresada. Decirles que también, decía yo en parte de la plática, que avanzamos y luego retrocedemos. Se han querido hackear la página del INAI, no es un tema que dependa del INIPE, sé que ahí ha generado una serie de dudas, de inconformidades, pero nosotros estamos en constante y permanente comunicación con el área del INAI para efecto de que puedan solventarse todas estas inconsistencias, pero también incluso se pueden presentar los recursos como se hacía de manera tradicional. Sí, ir al instituto, lo depositas en la oficialidad de partes, nosotros le damos el trámite y el cauce natural a estos procedimientos y pues en un tiempo muy breve de tiempo, la verdad es que son 5 días, en algunos casos 3, dependiendo en qué estatus se encuentre el asunto, nosotros estamos en posibilidad de garantizar al ciudadano que se acerque que va a tener una respuesta muy puntual, pronta y esperemos que, insisto, y hago el espacio, aprovecho el espacio para invitar a quienes nos siguen para que se vuelvan usuarios asiduos de este instituto. Claro. Los ciudadanos, si queremos que realmente cambien las cosas, decía yo, tenemos que participar en la toma de decisiones y construir ciudadanía en entornos de desigualdad tan abismal como en los que hoy muchos mexicanos se encuentran. Hoy veía una estadística solamente del INEGI y pasamos casi a tener casi 56 millones de mexicanos viviendo en pobreza. Si le queremos cambiar un poco la realidad a esto, creo que la transparencia, la rendición de cuentas puede ser un instrumento que puede consolidar a la democracia. Tenemos que recrear a la democracia. Y decía yo, hoy, y esto sí lo digo con mucha preocupación, los órganos autónomos no están viviendo su mejor momento. Cierto. Y lo vamos a ver si es en el tema del presupuesto al que te acabas de referir. Si no nos apoyan es que efectivamente no hay ese compromiso con la democracia, no hay ese compromiso con los órganos garantes de este derecho que me parece fundamental. Sin esto, decía yo, no se puede entender a la democracia. Yo te agradezco, Paco, la oportunidad de platicar contigo y con el auditorio. Queridos amigos, esto fue Cosas de la Política. Nos vemos la próxima semana para seguir platicando de las cosas que nos interesan a los morelenses respecto a la política de nuestro país, de nuestro estado y de nuestros municipios. Muchas gracias.